Enero de 1979. Una familia judía en Teherán está cenando en su casa de siempre en el barrio de siempre, rodeada de vecinos musulmanes, armenios zoroástricos, con quienes han compartido fiestas, duelos y tardes Durante décadas, el padre acaba de ser ascendido a director de la sucursal principal de uno de los bancos más grandes de Irán. Los fines de semana de invierno van a esquiar en las montañas Alborz, al norte de la ciudad. En verano, dividen las vacaciones entre la casa familiar en Isfahán y las orillas del mar Caspio. Tienen nombres persas. No hebreos, hablan farsi. Antes que cualquier otra lengua son judíos. Sí, pero también son iraníes hasta la médula. Eso era la familia de Orlin. Hoy, en enero de 1979, 3 semanas después, huyeron con lo que cabía en unas maletas. No hubo tiempo de despedirse de los amigos. No hubo tiempo de explicar nada. Salieron pensando que era algo temporal, que la tormenta pasaría, que en unos meses podrían regresar a la misma vida que habían dejado atrás. Nunca regresaron. El padre de Kip, Orly, nunca pudo volver a pisar la ciudad donde había nacido, donde había construido su carrera, donde había formado su familia. Y desde ese día hasta el de su muerte, no hubo una sola jornada en que su alma no extrañara su Teherán. No el Teherán de los ayatolás, el suyo, el que tenía un sabor, un sonido, color que ningún otro lugar del mundo pudo reemplazar jamás. Lo que vamos a contar hoy no es la historia del odio entre Israel e Irán, es la historia de algo mucho más perturbador: 2 civilizaciones antiguas que durante 2700 años aprendieron a vivir juntas, a salvarse mutuamente, a mezclarse hasta el punto de que ya no sabían dónde terminaba una y empezaba la otra. Una de las relaciones más largas y menos contadas de la historia del mundo. Y luego, en el transcurso de 10 días de febrero de 1979, todo eso fue borrado por una decisión que el pueblo no tomó. La pregunta que nos vamos a hacer juntos no es por qué se odian. La pregunta es: ¿cómo fue posible que alguna vez se quisieran tanto? Para responderla, tenemos que ir muy atrás, mucho más atrás de lo que la mayoría de la gente imagina. Y al final de este recorrido, vamos a descubrir algo que los gobiernos de Israel e Irán prefieren que no sepamos: algo que ocurrió mientras el mundo miraba hacia otro lado. El año es 722. Antes de Cristo, el reino del norte de Israel acaba de caer ante el imperio asirio. El rey Salmanasar V no destruyó simplemente ciudades, hizo algo más calculado y más cruel. Deportó poblaciones enteras, miles de personas, marchando hacia territorios desconocidos sin saber si volverían a ver sus hogares, sus templos. Sus muertos llevaban consigo lo único que no se podía confiscar: su memoria, sus rituales, sus historias, las palabras de sus oraciones. Algunos de esos deportados terminaron en las tierras que hoy llamamos Irán. No eligieron ir, los llevaron. Y algo ocurre cuando una comunidad entera se asienta en tierra extraña o desaparece, disuelta en lo que la rodea, o encuentra la manera de construir vida nueva sin perder la propia. Los judíos que llegaron a Persia eligieron, los segundos construyeron casas, abrieron mercados, aprendieron el idioma local, sin olvidar el suyo. Establecieron comunidades lo suficientemente fuertes como para sobrevivir, no años, sino siglos. Ese fue el comienzo de algo que duraría casi 3 milenios. Y lo más extraño de ese comienzo no es la resistencia. La resistencia se explica sola. La gente se aferra a lo que es suyo cuando alguien intenta arrancárselo. Lo que no se explica tan fácilmente es lo que ocurrió 180 y 3 años después, porque lo que ocurrió cambió todo lo que cualquier pueblo conquistado esperaba jamás de un rey. El año es 539 a.C. Ciro,
el grande rey de Persia, toma Babilonia. En lugar de hacer lo que todos los conquistadores hacían, emite un decreto que dejó atontado al mundo antiguo. Cualquier pueblo desterrado podía regresar a su tierra natal. Podía reconstruir sus templos. Podía vivir según sus propias leyes en un mundo donde los imperios se construyen sobre la humillación de los vencidos. Aquel decreto sonó a algo que no tenía nombre todavía. Para los judíos que llevaban décadas en el exilio babilónico, aquel decreto fue lo que ellos llamaron un milagro. Y hay algo en esa historia que pocos conocen. El libro de Isaías, escrito siglos antes, menciona a Ciro por nombre, lo llamo el ungido del Señor, el Masía, el Mesías, y Ciro no era judío, era persa zoroástrico, el rey de un imperio que abarcaba desde el Mediterráneo hasta la India. Aún así se convirtió en el único no judío de toda la historia a quien la Biblia hebrea otorgó ese título sagrado. El historiador judío Josefo escribió que cuando Ciro leyó aquellas palabras, quedó atontado al encontrar su propio nombre en un texto escrito 140 años antes de que él naciera, que llamó a los judíos más prominentes de Babilonia y les dio permiso de volver, de reconstruir Jerusalén, de levantar el templo de su Dios. Los historiadores debaten si eso ocurrió exactamente así. El resultado fue el mismo. Decenas de miles de judíos regresaron a Judea, otros eligieron quedarse, y eso es lo más importante. Los que se quedaron no lo hicieron por resignación, ni por olvido se quedaron, porque habían construido algo que no cabía en ninguna maleta, habían enterrado a sus muertos en esa tierra, habían rezado en esa tierra, habían sonado en ese idioma, y ninguna orden real, por generosa que fuera, podía deshacer lo que décadas de vida común habían tejido entre ellos. Y el lugar donde habitaban, el decreto de Ciro les abrió una puerta. Ellos la miraron, la sopesaron y decidieron que la vida que habían construido en tierra persa ya era también suya. Esa elección silenciosa y sin nombre fue el comienzo de una presencia que duraría más de 25 siglos. Fue algo más humano que cualquier declaración de principios, la decisión de quedarse en el único lugar que ya era propio, aunque ese lugar no hubiera sido elegido al principio. Y lo que construyeron en los siglos que siguieron tiene consecuencias que llegan hasta hoy, consecuencias que muy poca gente conoce y que cambian completamente como leemos el mundo que tenemos durante el período persa. Los grandes textos del judaísmo alcanzaron su forma definitiva. La Torá fue compilada y canonizada. Los libros de Esdras, Nehemías, Daniel y Esther, que narran la vida judía bajo el dominio persa, están llenos de algo inesperado. Cortesanos persas que protegen a los judíos reyes, que intervienen a su favor, alianzas entre dos mundos que deberían haberse ignorado mutuamente. En las academias rabínicas de Babilonia, bajo el cielo de lo que hoy es Irán, los sabios judíos escribieron el Talmud babilónico, el texto más importante del judaísmo rabínico después de la Torá, el libro que llevaron consigo los judíos cuando los expulsaron de España en 1490 y dos que estudiaban en los guetos de Polonia y en las sinagogas de Yemen, que sobrevivió a la Inquisición, a los pogromos, al Holocausto. El libro que viajó a lo largo de los peores siglos de la historia, Judá cruzando fronteras a escondidas, traduciéndose en silencio, recopiándose a mano en sótanos y habitaciones cerradas. Fue escrito en tierra persa. El historiador iraní judío Aviv Levi llegó a argumentar que casi un tercio de su vocabulario proviene del persa medio, el Pahlavi, el libro que define quién es judío. El texto que viajó con ese pueblo a través de cada exilio de los últimos 2000 años, las huellas del mundo que lo rodeó mientras era escrito, una convivencia que se volvió tan cotidiana que dejó de necesitar nombre, y esa huella viajó en silencio dentro del libro durante 20 siglos sin que nadie necesitara anunciarlo. Pero mientras ese texto tomaba forma en tierra persa,
algo ocurre afuera de las academias que muy poca gente conoce, algo que cambia todo lo que creemos saber sobre por qué la relación entre Israel e Irán terminó, como terminó el rey Shapur. Primero era amigo personal del rabino Shmuel. Esa amistad no era una anécdota menor. Se tradujo en protección concreta para la comunidad judía en leyes más favorables, en espacio para vivir y estudiar y crecer. Su hijo Shapur II tuvo una relación similar con el rabino Rabba y Rabba. Gracias a esa confianza mutua, pudo suavizar leyes que de otro modo habrían aplastado a su comunidad. No compartían dioses ni principios. Eran hombres de mundos distintos que habían encontrado en el otro algo que valía la pena preservar. Y hay una historia de ese periodo que merece mucho más atención de la que recibe. En el siglo IV, una mujer judía llamada Shushankuk se convirtió en reina de Persia. Era hija del líder de la comunidad judía en el exilio y usó su posición para algo concreto. Mandó construir barrios judíos en Shustar Susa, Amedan e Isfahán y pobló esos barrios con familias de su propia comunidad. No como guetos, como vecindarios con mercados, sinagogas, cementerios propios, las mismas ciudades donde hoy todavía existen comunidades que trazan su historia hasta esos asentamientos. En Hamadan, en el noroeste de Irán, se encuentra hasta el día de hoy la tumba, que la tradición atribuye a la reina Esther y a Mardoqueo, iraníes y judíos. Una tumba compartida en una ciudad persa después de 2500 años. Una mujer judía que fue reina de Persia construyó los vecindarios donde sus descendientes vivieron durante más de 20 siglos. Si eso no es una raíz, no existe palabra. Para nombrarlo seríamos deshonestos. Si solo contáramos los momentos de luz, hubo sombras durante los reinados de Yasgur II y Peros. En el siglo V los judíos sufrieron persecuciones severas, figuras religiosas fueron ejecutadas, comunidades enteras vivieron bajo presión durante generaciones. El Sabbat fue prohibido. En ciertos periodos, los niños judíos fueron separados de sus familias para ser educados en la fe zoroástrica. La historia de casi 3 milenios no fue una línea recta de fraternidad, fue lo que la historia siempre es: un movimiento de ondas, subidas y bajadas, apertura y cierre, momentos en que la convivencia floreció y momentos en que la violencia del poder la aplastó. Aún así, incluso en los peores momentos, la comunidad resistió, y eso es lo que hay que entender antes de que llegue lo que viene después. En el siglo VII de la Era Común, los ejércitos árabes salidos de la península arábiga barrieron con el imperio sasánida en menos de 2 décadas. El último rey sasánida murió asesinado años después, sin trono y sin ejército. Un imperio que había durado 400 años se derrumbó en el tiempo que tarda una generación en crecer para los judíos que vivían en ese territorio. El cambio de poder trajo incertidumbre real. Habían sobrevivido bajo reyes zoroástricos durante siglos, habían aprendido a moverse dentro de ese sistema. Habían construido sus instituciones alrededor de sus reglas. Ahora, todo eso cambiaba el Islam. Temprano estableció para los pueblos del libro una categoría legal. Podían continuar practicando sus religiones, pero pagaban un impuesto especial y tenían restricciones en ciertas profesiones. La comunidad navegó ese cambio con la misma habilidad que había demostrado durante siglos, adaptándose en la superficie sin perder el núcleo. Sin embargo, la prueba más dura todavía estaba por venir, y llegaría de una manera que no tiene nombre fácil en ningún idioma. Durante la dinastía safávida entre los siglos XVI y XVII, el Islam chií se convirtió en la religión oficial del Estado, y muchos judíos en ese período vivieron algo que hoy nos cuesta comprender del todo: 2 vidas paralelas. Durante el día en público se comportaban como musulmanes,
rezaban como musulmanes, seguían las formas visibles del Islam, y por la noche en la intimidad de sus hogares encendían las velas del Sabbat, rezaban en hebreo y preservaban en secreto. Lo que no podían mostrar al mundo. Piensa en un niño que crece, sabiendo que hay una versión de sí mismo para la calle y otra para el hogar, que aprende desde pequeño que ciertas palabras no se dicen en voz alta, que ciertos gestos se hacen solo cuando la puerta está cerrada, que preguntar demasiado puede poner en peligro a los que más quieres, que la identidad más profunda es también la más frágil y que por eso hay que cuidarla, como se cuida una llama en el viento, y que en ese esfuerzo de cuidarla, la identidad se vuelve más suya que cualquier cosa que el poder hubiera podido darle o quitarle. La comunidad que había sobrevivido al silencio demostró que el silencio no había podido con ella. No había líderes visibles, no había instituciones que los protegieran. Solo había familias que noche tras noche abrieron los mismos libros, encendieron las mismas velas y pronunciaron las mismas palabras que sus padres les habían enseñado a decir, en voz baja. Esa es la forma más discreta y más poderosa de resistencia que existe, la que no necesita testigos. En 1661, las autoridades permitieron a los judíos practicar su religión abiertamente. Las sinagogas, que habían funcionado en la clandestinidad, salieron a la luz. Las oraciones que se habían murmurado en voz baja se dijeron en voz alta por primera vez en generaciones. Y lo que había sido preservado en secreto durante más de un siglo resultó estar intacto, y lo que vino después fue algo que nadie en ese siglo habría podido predecir, algo que todavía hoy deja sin palabras a los que lo descubren. Por primera vez en 1908, la Constitución iraní hizo algo que pocos en Occidente recuerdan. Reconoció oficialmente al judaísmo, al cristianismo y al zoroastrismo como minorías con derechos de representación en el Parlamento. En un mundo donde la mayoría de los países todavía trataba a sus minorías como ciudadanos de segunda, Irán escribió en su constitución que los judíos tenían derecho a un delegado en el gobierno, no como favor, como derecho fijado en el papel. Antes de que muchas naciones de Occidente hubieran terminado de decidir si los judíos eran siquiera ciudadanos plenos. Esto ocurrió mientras gran parte de Europa todavía debatía si los judíos eran ciudadanos plenos, mientras el zarismo ruso organizaba pogromos, mientras el caso Dreyfus había dividido apenas unos años antes a toda Francia en dos mitades irreconciliables. Era un reconocimiento imperfecto, limitado pero real. Y esa realidad no llegaba sola. Llegaba cargada de siglos de historia que le daban sentido. No era una concesión generosa de un Estado moderno hacia una minoría vulnerable. Era el resultado lógico de una convivencia tan larga que había terminado por volverse parte del tejido del país. Irán no reconoció a los judíos como extranjeros a quienes se les otorgaba tolerancia, los reconoció como parte de sí mismo. Y esa distinción pequeña en el papel lo cambia todo cuando se trata de entender lo que vino después. En 1948, el Estado de Israel nació. Entre guerras y rechazos, los países árabes que rodeaban el nuevo Estado lo atacaron desde el primer día. Sin embargo, Irán toma una decisión que sorprendió al mundo. En 1950, se convirtió en el segundo país de mayoría musulmana en reconocer la soberanía de Israel. El primero había sido Turquía, una decisión construida sobre décadas de relaciones concretas y sobre una visión geopolítica que el Shah Mohammad Reza Pahlavi llamaba la doctrina de la periferia. Irán e Israel eran las dos grandes potencias. No árabes de la región compartían enemigos, compartían intereses y compartían, aunque ningún documento lo dijera en voz alta, una historia mucho más larga que cualquier alianza moderna. Lo que construyeron en las décadas que siguieron
es una de las partes de esta historia que más incomoda a las narrativas de hoy, porque no encaja en ningún relato sencillo. Irán suministraba hasta el 60% del petróleo que consume a Israel. Durante el embargo árabe de 1973, cuando los países árabes cortaron el suministro a Occidente, como represalia por la guerra de Yom Kippur, Irán no se unió al boicot. El petróleo iraní siguió llegando sin interrupción, y los dos países llegaron incluso a desarrollar conjuntamente un sistema de misiles que los historiadores llaman el proyecto Flor, cuya sola existencia revela hasta dónde había llegado la confianza mutua entre ambos gobiernos. La familia de Eliko Hanim, nacida en Teherán. En esa época, recuerda cómo su padre colaboraba abiertamente con ingenieros israelíes en proyectos de infraestructura financiados por el gobierno iraní-Israel y iraníes trabajando lado a lado, compartiendo planos, compartiendo almuerzos, sin que eso tuviera nada de extraordinario. Era simplemente el mundo en que vivían. Un israelí de los años 70 podía tomar un vuelo directo a Teherán, cenar con música persa en vivo en cualquier restaurante del centro y regresar al día siguiente a Tel Aviv como quien regresa de una ciudad cualquiera. Teherán no era un destino exótico ni peligroso para el israelí promedio de esa época. Era una ciudad más grande, más rica y más sofisticada que el Tel Aviv de entonces. Lo que hace tan importante entender esa época no es la alianza en sí misma, es lo que revela sobre la naturaleza de lo que vino después, la cooperación entre Irán e Israel en esos años. No era solo una conveniencia política entre gobiernos, era la continuación natural de algo que había comenzado 2700 años atrás, cuando los primeros deportados asirios llegaron a tierra persa y decidieron construir vida en lugar de rendirse. Para los 80.000 judíos que vivían en Irán, era quizás la mejor etapa de su historia. En todo ese tiempo podían vivir y trabajar y estudiar. Como cualquier otro ciudadano, la comunidad tenía sus propias escuelas, sus propias organizaciones, sus propias instituciones culturales. Había judíos iranes que eran médicos, ingenieros, banqueros, artistas, académicos, gente cuyas raíces en esa tierra eran más antiguas que las del Islam, más antiguas que el zoroastrismo imperial, más antiguas que casi cualquier institución que el país pudiera invocar como propia. La familia de Orlinoy tenía amigos musulmanes, armenios, zoroástricos. Sus nombres eran persas. Su mundo era iraní y su judaísmo no era algo que lo separara del resto. Era una parte más de lo que eran, tan natural como hablar farsi o tomar té a las 5 de la tarde. Eso era la realidad. En enero de 1979, 80.000 judíos, 3.000 años de historia común, una comunidad tan arraigada en Irán que ni ellos mismos podían imaginar que había una fuera. Y entonces algo ocurrió, que en 10 días borró todo eso. No una guerra, no una catástrofe natural, una decisión. El 1 de febrero de 1979, un avión aterrizó en el aeropuerto de Mehrabad en Teherán. A bordo venía a Ruhollah Khomeini, 14 años de exilio, 2 millones de iraníes en las calles para el 11 de febrero. La monarquía había caído. La voz que salió por los altavoces declaró el fin de 2500 años de monarquía persa. Nadie sabía todavía lo que vendría después para entender lo que pasó en los días siguientes. Hay que entender una cosa: la revolución iraní no fue solo de los islamistas, fue también de izquierdistas que querían justicia, de estudiantes que querían democracia, de mujeres que habían marchado exigiendo derechos, o de obreros que llevaban años organizándose en las fábricas. Todos ellos ayudaron a derribar al Shah, y todos ellos, uno por uno, fueron marginados o perseguidos o ejecutados por el régimen que vino después. Lo que comenzó como una revolución de muchos fue capturado por una fracción, y esa fracción
Tenía una agenda muy clara sobre quiénes eran los enemigos Israel. Era uno de ellos en cuestión de días. La embajada israelí en Teherán fue entregada a la Organización para la Liberación de Palestina, Yasser Arafat. Viajó a Teherán en uno de los primeros vuelos internacionales que recibió el nuevo régimen. La bandera palestina fue izada. En el edificio donde antes ondeaba la estrella de David, aquella alianza de 30 años fue borrada con una espectacularidad que parece adicenada para el escándalo internacional. Las palabras de Omni no dejaban espacio para la ambigüedad. Israel era el pecueno. Satán era un tumor canceroso que debía ser extirpado en pocos meses. La retórica, que antes habría sido impensable en boca de un líder iraní, se convirtió en política de Estado, y para los 80.000 judíos que vivían en Irán, la señal más clara llegó en mayo de 1979, cuando Habib el-Ghanian fue ejecutado. El-Ghanian era el presidente de la comunidad judía de Irán. Era un empresario que había construido parte de la infraestructura industrial del país. No era un espía, no era un agente extranjero. Era un hombre que había vivido toda su vida en Irán, que había contribuido a construir ese país, que había organizado la comunidad judía durante décadas. El nuevo régimen lo acusó de sionismo y lazos con Israel, y lo condenó a muerte. El juicio duró minutos. Habib el-Ghanian fue fusilado en mayo de 1979. Tenía 66 años. Fue la primera ejecución pública de un judío en el país en décadas. Una señal que no necesitaba interpretación. No era una advertencia, era una respuesta. Una respuesta a la pregunta que nadie había hecho todavía en voz alta: si eres judío en Irán ahora mismo, ¿qué lugar tienes en el país que se está construyendo? La respuesta fue un disparo. Cuando la noticia se extendió, 60.000 judíos entendieron que era hora de irse. Los vecinos de las familias judías que huyan lloraban en las puertas. Los compañeros de trabajo se despiden con abrazos que duraban más de lo normal, como si todos supieran en algún lugar profundo que podría ser la última vez. Algunos les entregaban algo al partir, un paquete de semillas para que plantaran en el nuevo lugar lo mismo que habían cultivado juntos. Aquí otros simplemente se quedaban parados en el umbral, sin saber qué decir, porque no había palabras para un adiós que nadie había planeado, para una separación que nadie del barrio había querido. Las palabras sobraban. El silencio decía lo que ningún discurso político podría articular, que lo que estaba ocurriendo no era lo que la gente quería. Era lo que le estaban haciendo, un odio instalado desde arriba, diseñado por una fracción que había capturado una revolución que no le pertenece a del todo. Pero hay algo que casi ningún libro de texto menciona, algo que ocurrió mientras los discursos del régimen seguían llamando a Israel el pequeño Satán. En 1980, Irán entró en guerra con Irak, y el régimen de Khomeini necesitaba armas urgente. A quien recurrió a Israel en secreto a través de intermediarios en Europa y en América Latina. Las armas israelíes llegaron a las manos de soldados iraníes. Durante años el mismo Estado que había entregado la embajada israelí a la OLP, que había izado la bandera palestina donde antes estaba la estrella de David, que había ejecutado a Habib el-Ghanian, dependía de la tecnología militar de su enemigo declarado para sobrevivir la guerra que tenía en casa. Eso no aparece en los discursos de ninguno de los dos lados, pero ocurrió. Las necesidades no desaparecen con los discursos, y esa contradicción revela algo que la historia del mundo repite una y otra vez cuando se trata de civilizaciones antiguas que han vivido entrelazadas durante siglos, que la enemistad declarada casi nunca es lo que parece. Desde afuera, la enemistad entre Irán e Israel fue una postura política que convivió desde el principio con las realidades que ella misma pretendía haber eliminado. Las grietas estuvieron ahí siempre,
Y ahí está la pregunta que nos persigue desde que empezamos a investigar esta historia. Si 2700 años de convivencia entre Israel e Irán existen, si todo esto ocurrió, ¿qué es lo que determina lo que pasa hoy, la decisión de un hombre? ¿O algo más profundo que ningún decreto puede tocar? Déjanos tu respuesta abajo, porque no hay una sola correcta. En las facultades de Teherán circulan videos de estudiantes que se niegan a pisar la bandera israelí pintada en el suelo. Simplemente la rodean y siguen caminando con la cabeza baja y los pasos firmes, sin discurso, sin organización. Sin saber quizás del todo por qué lo hacen en un país donde la disidencia puede costarte la carrera o la libertad. Ese gesto silencioso dice: todo lo que las palabras no pueden decir en voz alta es algo más viejo y más profundo que cualquier movimiento político. Es la memoria del cuerpo que recuerda, aunque la mente haya sido instruida para olvidar. En Tel Aviv, judíos iraníes todavía cocinan gourmet sabzi los viernes y recitan de memoria poemas de Hafez y Rumi. Celebran el Año Nuevo persa Nauruz con la misma intensidad con que celebran el Rosh Hashanah. Guardan fotografías de Teherán en sus casas como si fueran retratos de familia, porque lo son. Y en 2026, cuando los misiles siguen cruzando el cielo y los cementerios de ambos lados siguen recibiendo a sus muertos, existe todavía en Irán una comunidad judía pequeña de unos 10.000 a 25.000 personas reducida. Desde los 80.000 de 1979 vigilada, con restricciones pero presente, viva, rezando en hebreo en sinagogas, que llevan siglos en pie en ciudades, que llevan el nombre de reinas judías y que guardan las tumbas de profetas que ambas tradiciones veneran su sola existencia. Es la evidencia más silenciosa y más poderosa de que lo que está en guerra no son los pueblos, son los estados. Porque si fuera de otra manera, esas sinagogas no estarían en pie. Y sin embargo, existen rezando en el mismo hebreo de siempre, en ciudades que llevan siglos siendo también suyas. Nosotros tendemos a leer la historia hacia atrás, proyectar el conflicto de hoy sobre el pasado, a imaginar que todo lo que vivimos ahora era inevitable desde el principio. Es más fácil así, si el odio es eterno, si tiene raíces de 4.000 años, entonces nadie es responsable. Entonces no hay decisiones que reparar, ni caminos que no se tomaron. Simplemente es lo que es. Y esa comodidad tiene un costo enorme, nos impide ver la decisión humana que está en el centro de todo esto. La decisión concreta de una fracción que eligió el odio. Cuando había otra historia disponible 2700 años, dicen lo contrario. Khomeini tomó una decisión. La tomó en nombre de un pueblo que no fue consultado, y esa decisión borró en 10 días lo que siglos habían construido: la generosidad de Ciro, las academias donde nació el Talmud, la reina judía que construyó vecindarios en ciudades persas, los rabinos que debatieron la ley bajo cielos que no eran los de sus ancestros, los vecinos que entregaban semillas en las manos al despedirse, los estudiantes que hoy rodean una bandera pintada en el suelo sin pisar un centímetro de ella. Todo eso dice que la enemistad que vemos hoy no es una condición natural de la humanidad, es una elección política, impuesta sobre una historia mucho más compleja y mucho más humana que cualquier eslogan de guerra, pero no la borro del todo, porque todavía hay una mujer que se llama Orly Noe, que creció en Teherán, hablando farsi antes que hebreo, que tiene un nombre que no viene del hebreo, sino de la poesía persa clásica que recuerda los inviernos en las montañas Alborz y los veranos en las orillas del Caspio, y los viernes en casa de vecinos que no eran judíos, pero que los trataban como familia y que, cuando le preguntan si sus padres se equivocaron al irse de Irán en 1970, y Nueve la pregunta la deja sin palabras, no porque sea ofensiva, sino porque lleva décadas haciéndose esa misma pregunta
sin encontrar una respuesta que no duela. Quedan memorias que ninguna guerra ha podido borrar. Quedan lazos que resisten incluso cuando los que gobiernan hacen todo lo posible por romperlos, y queda algo entre estos dos pueblos, sin nombre exacto, sin bandera ni eslogan, que ha sobrevivido imperios con versiones forzadas, revoluciones y guerras. Algo que es más difícil de destruir de lo que cualquier poder ha querido creer la historia de 2700 años. Lo sugiere con una claridad que ningún misil y ningún decreto han podido silenciar todavía el alma del padre de Orly. No olvido Teherán.